El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente del US Liberty, observando las estrellas a través de la ventana principal. El barco se movía lentamente por el espacio cerca del sistema Centauri. Jake llevaba 10 años haciendo este trabajo y la mayoría de los días eran tranquilo. Hoy se sintió diferente. El oficial de comunicaciones se dio la vuelta rápidamente. Capitán, estamos recibiendo mensaje. Viene de fuera de nuestro sistema solar. Jake se acercó a la estación de comunicaciones y lo puso en pantalla. La pantalla principal cambió para mostrar 3 caras alienígenas. La primera parecía un lagarto gigante con ojos rojos. La segunda tenía la piel azul y no tenía pelo. El tercero tenía la piel morada y grandes ojos negros. Jake nunca había visto extraterrestres, pero sabía que no era una visita amistosa. El extraterrestre con aspecto de lagarto habló primero. Soy Alto Comandante Bextal del Imperio Kadvar. Hablamos en nombre de la hegemonía galáctica. Escucharé. Jake se cruzó de brazos. Te escuchamos. Tu especie se ha extendido a 17 sistemas estelares sin permiso. Esto termina ahora. Tienen 72 horas para rendirse por completo. Todas las naves humanas deben regresar a la Tierra. Todas las colonias humanas deben aceptar nuestro mandato. Si se niegan, destruirá a todos los humanos de la galaxia. El alienígena azul habló a continuación. Soy el intelecto primordial Sarint de los Sapirianos. Colectivo. Hemos conquistado otras 47 especies usando esta misma oferta. Todas eligieron rendirse antes que morir. Deberías hacer lo mismo. La voz del alienígena púrpura sonaba como si viniera del interior de Jake. Cabeza. Soy el soberano mental del dominio Netus. Podemos leer tus pensamientos, humano. Tienes miedo. Esto es bien. El miedo te hará elegir sabiamente. Jake miró a su tripulación. Todos parecían asustados, pero también enojados. ¿Qué? ¿Qué pasa si decimos que no? El alto comandante Vextol mostró los dientes. Entonces te unirás a las otras especies que creían que podrían luchar contra nosotros. Sus mundos ahora están vacíos. Su gente se ha ido. Tú tienes 72 horas. La pantalla se quedó negra. La tripulación de Jake lo miraba fijamente, esperando órdenes. Envía este mensaje a la Tierra inmediatamente, dijo Jake. Cuéntales todo. Tierra. La almirante Lisa Chen recibió el mensaje en su oficina en la sede del Comando Espacial. Había estado esperando algo así durante años. Los humanos habían estado encontrando planetas vacíos mientras exploraban el espacio. Ahora sabían por qué. Los planetas estaban vacíos. Convocó una reunión de emergencia con la presidenta Amanda Foster y los principales líderes militares. El Dr. Kevin Blake, el principal experto del gobierno en vida extraterrestre, se unió a la reunión por videollamada. ¿Qué tan grave es esto? El presidente Foster preguntó. El almirante Chen revisó los informes. Nuestros exploradores cuentan unas 50,000 naves alienígenas en el espacio exterior. Sistemas. Tenemos 800 naves en total. Tienen mejores armas y escudos que nosotros. El Dr. Blake se inclinó hacia adelante en la pantalla. He estado estudiando su mensaje. Estas 3 especies han estado trabajando juntas durante mucho tiempo. Están acostumbrados a que otras especies se rindan sin luchar. Probablemente piensen que haremos lo mismo. ¿Qué? ¿Qué crees que deberíamos hacer?, preguntó el presidente. El general Rick Davis, jefe de defensa planetaria, intervino. No podemos ganar una pelea directa, pero tal vez no lo necesitemos. Estos extraterrestres han estado conquistando gente durante miles de años. Probablemente creen que todas las especies son iguales. El almirante Chen asintió. Todavía no conocen muy bien a los humanos. La presidenta Foster se levantó y se acercó a la ventana. Podía ver a la gente haciendo su vida normal en las calles abajo. En 72 horas, todas esas personas podrían estar muertas. O podrían ser esclavos a los amos extraterrestres. ¿Qué dicen nuestras colonias?, preguntó. Marte quiere pelear. El almirante Chen dijo. Lo mismo hacen todas las demás colonias. Nadie quiere rendirse. La voz del Dr. Blake llegó a través de los altavoces. Los extraterrestres mencionaron leer pensamientos. Los morados podrían ser psíquicos, pero parecen sorprendidos por nuestras respuestas emocionales. No creo que entiendan muy bien a los humanos. El presidente se giró para mirar a la sala. Entonces démosles una lección que no olvidarán. A través del espacio humano, la gente se enteró del ultimátum extraterrestre. En Marte, las familias se reunieron alrededor de sus pantallas de comunicación. En el asteroide,
En las minas, los trabajadores detenían sus máquinas para escuchar. En el mundo agrícola, la gente abandonaba sus campos para discutir qué hacer. La respuesta fue la misma en todas partes. Nadie quería rendirse. Capitán Sarah Williams comandaba una pequeña nave de patrulla cerca del límite del espacio humano. Cuando recibió el mensaje sobre los extraterrestres, convocó a su tripulación. Todos escucharon lo que dijeron. Les dijo: podemos rendirnos y esperar que nos traten bien, o podemos luchar y probablemente morir. Voy a luchar. Quien quiera irse puede tomar una lanzadera de regreso a la Tierra. Nadie se movió. Bien, dijo Sarah. Entonces preparémonos para mostrarles esto a estos extraterrestres. ¿De qué están hechos los humanos? Escenas similares se desarrollaron en cientos de naves y docenas de mundos. Los humanos nunca se habían enfrentado a un enemigo como este antes. Pero se habían enfrentado a situaciones difíciles muchas veces. Habían sobrevivido a eras glaciales, plagas y guerras. Habían explorado océanos peligrosos y escalado montañas mortales. Construyeron ciudades en desiertos y bajo el mar. No estaban dispuestos a rendirse ahora. La doctora Emma Carter trabajó en un laboratorio en la Tierra, estudiando todo lo que los humanos sabían sobre la tecnología extraterrestre. La información era limitada, pero notó algo interesante. Todas las naves alienígenas que habían visto usaban armas de energía y escudos de energía. Parecían creer que esta era la única forma de luchar en el espacio. Las naves humanas eran diferentes. Usaban misiles, cañones de riel e incluso balas antiguas cuando era necesario. Los ingenieros humanos siempre habían creído en el uso lo que fuera que funcionara, no solo lo que pareciera avanzado. Quizás eso marcaría la diferencia. El presidente Foster preparó su respuesta a los extraterrestres. Sabía que toda la galaxia escucharía sus palabras. Quería asegurarse de que comprendió lo que era la humanidad. Gente de la Tierra y de todas las colonias humanas, dijo a la Cámara. Hemos estado dada la opción, renunciar a nuestra libertad o luchar por ella. Otras 47 especies optaron por rendirse. Sus mundos ahora están vacíos. Su gente se ha ido o está esclavizada. Hizo una pausa y miró directamente a la Cámara. Elegimos de otra manera. Elegimos luchar no porque creamos que podemos ganar fácilmente, sino porque vale la pena luchar por algunas cosas. La libertad vale la pena luchar por ello. Vale la pena luchar por el derecho a vivir nuestras propias vidas. Vale la pena luchar por el derecho a explorar las estrellas. Se levantó de su escritorio. Para la hegemonía galáctica, aquí está nuestra respuesta. Ven y tómalo. El mensaje se envió a los extraterrestres de inmediato. El alto comandante Bexol lo recibió en su nave insignia. Esperaba que los humanos imploraran clemencia o intentaran negociar. En cambio, optaron por luchar. Tonto, les dijo a sus oficiales. Preparen la flota. Haremos un ejemplo con estos humanos. Otras especies. Veremos qué pasa con aquellos que rechazan nuestra generosa oferta. Pero mientras daba la orden, Bextul sintió algo hacía años que no sentía incertidumbre. Los humanos habían reaccionado de forma distinta a cualquier otra especie. Quizás también lucharían de forma diferente. Pronto la galaxia lo descubriría. La flota alienígena llegó al sistema Vega 3 días después de la fecha límite. El comandante Ryan Murphy los vio llegar a través de su telescopio. 12,000 naves, todas más grandes que todo lo que los humanos habían construido jamás. Sus cascos brillaban con escudos de energía que centelleaban como estrellas. Ryan comandaba el flota de defensa humana en Vega. Tenía 43 naves contra 12,000. La matemática era simple. Los humanos iban a perder por mucho. Todas las naves, aquí el comandante Murphy, dijo en voz baja .radio. Sabes las probabilidades. Sabes a lo que nos enfrentamos. Cualquiera que quiera irse puede irse ahora. Nadie pensará menos de nosotros. Tú. La radio se quedó en silencio por un momento. Entonces la capitana Sarah Williams habló desde su barco, el US Defiant. ¿A dónde iríamos exactamente, comandante? Van a atacar todos los mundos humanos. Mejor nos plantamos aquí. Otros se unieron voces. El Defiant tiene razón. Estamos con usted, comandante. Demostremos. Les diremos qué podemos hacer. Ryan sonrió. No esperaba menos de su gente. El comandante alienígena envió un mensaje. El alto comandante Bextol apareció en la pantalla de Ryan con aspecto molesto. Humano comandante, su tiempo ha pasado. Ríndanse ahora y su muerte será rápida. Ryan miró a los alienígenas con cara roja, ojos y dientes afilados.
Gracias por la oferta, pero pasamos. Ven a buscarnos. La expresión de Bextol cambió a sorpresa, luego a ira. Que así sea. Todas las naves atacan en formación. Muéstrenoslos, punto primitivos. El poder de la hegemonía. Las naves alienígenas avanzaban en líneas perfectas. Su formación parecía algo de un desfile militar. Armas de energía cargadas a lo largo de sus cascos, creando un espectáculo de luces que podía verse desde planetas lejanos. Ryan los vio venir. Todas las naves se dispersaron, patrones. No dejes que predigan a dónde vas. La nave humana se dispersó como hojas al viento. Algunos volaron directamente hacia los alienígenas. Otros se describían amplios círculos. Algunos parecían huir, solo para volverse y atacar. Desde atrás, los alienígenas dispararon primero. Rayos de energía pura atravesaron el espacio, impactando donde las naves humanas habían pasado momentos antes. Pero los humanos ya estaban en otro lugar. Entonces los humanos respondieron al fuego. En lugar de rayos de energía, usaron misiles y proyectiles de cañón de riel. Trozos de metal que se movían a una velocidad increíble se estrellaron contra los escudos alienígenas. La primera sorpresa llegó cuando un misil humano atravesó un escudo alienígena e impactó directamente en la sala. La nave alienígena explotó en una bola de fuego. En su nave insignia, Bextol observaba su pantalla táctica. ¿Cómo penetró esa arma primitiva? ¿Nuestros escudos?, exigió. Su oficial científico parecía confundido. Señor, los escudos están diseñados para detener armas de energía. Estos humanos usan proyectiles físicos. Los escudos no saben cómo para manejarlos. Sarah Williams voló su nave, la West Defiant, directamente hacia un grupo de naves alienígenas. Su táctica, el oficial parecía preocupado. Capitán, nos tienen en la mira. 6 barcos nos disparan. Sarah sonrió. Entonces a bailar. Hizo girar la nave sumergiéndose y ascendiendo en patrones sin sentido. Rayos de energía pasaron por todos lados. Faltaban metros. Los extraterrestres no entendían por qué sus computadoras no podían predecir dónde se encontraba la nave humana. Iría después. La respuesta era simple. Sarah no estaba siguiendo ningún plan. Ella estaba volando por instinto, reaccionando a lo que sentían correcto en cada momento. Las computadoras alienígenas intentaron encontrar patrones que no existían. Mientras los extraterrestres estaban confundidos, Sarah disparó todo lo que tenía. Misiles, balas de cañón de riel e incluso una vieja ojiva nuclear que su abuelo había instalado como broma. La explosión nuclear eliminó a 2 alienígenas naves a la vez. La doctora Emma Carter observó la batalla desde su laboratorio en la Tierra. Tenía instrumentos que podían detectar lo que sucedía en el sistema Vega. Lo que vio la asombró. Los extraterrestres son luchando como si fuera un juego, le dijo al almirante Chen por teléfono. Tienen formaciones, reglas y procedimientos adecuados. Intentan ganar limpiamente. ¿Y nuestra gente?, preguntó el almirante Chen. Nuestra gente lucha como si su vida dependiera de... porque lo hacen. La batalla continuó durante 6 horas. Los humanos perdieron 28 naves. Los extraterrestres perdieron más de 800. Para ellos esto fue un desastre. Nunca había perdido tantos barcos ante una fuerza enemiga tan pequeña. Pero la mayor sorpresa llegó cuando la capitana Sarah Williams, su última jugada. Su nave estaba dañada, los motores fallaban y las armas estaban vacías. 3 naves alienígenas la rodeaban, exigiendo rendición. «Esta es tu última oportunidad, humano», dijo el comandante alienígena. «Rendirse o morir». Sarah la miró por tripulación. Todos estaban heridos, pero seguían luchando. «¿Qué opinan? ¿Deberíamos rendirnos?» El ingeniero, un joven llamado Tony Clark, se rió a pesar de sus heridas. «Capitán, mi abuelo siempre decía que si estás al bajar, mejor lleva a alguien contigo». Sarah asintió. «Buen consejo. Toda la tripulación a las cápsulas de escape. Estamos saliendo con estilo». Apuntó su nave hacia la nave alienígena más grande y llevó los motores al máximo. Los alienígenas observó con horror cómo la nave humana aceleraba directamente hacia ellos. «Nos va a embestir». «El capitán alienígena», gritó, «maniobras evasivas», pero era demasiado tarde. El US Defiance se estrelló contra el casco de la nave alienígena, explotó. La explosión destruyó la nave alienígena y dañó a otras 2 cercanas.
Los alienígenas. Nunca había visto nada igual. En su cultura, perder un barco era un fracaso terrible. Deliberadamente, destruir su propia nave era impensable. No podían entender por qué un humano elegiría morir cuando la captura fue posible. El alto comandante Bextol observó los restos en su pantalla. Su flota había ganado la batalla, pero no se sentía como una victoria. Había perdido más barcos en una sola batalla que en sus últimas 10 conquistas juntas. Señor, el oficial de comunicaciones dijo, «Estamos recibiendo informes de otros sitios de batalla. Los humanos están luchando de la misma manera en todas partes. No se rendirán, no se retirarán y seguirán usando tácticas que nuestras computadoras no pueden predecir». Bextol sintió algo que nunca antes había experimentado. Duda. Estos humanos se suponía que debían ser primitivos. Se suponía que debían rendirse como todos los demás. En cambio, luchaban como criaturas sin nada que perder en la Tierra. El doctor Kevin Blake estudió grabaciones de la batalla. Estaba empezando a comprender algo importante sobre los humanos y los extraterrestres. El almirante Chen, él dijo en su informe, «Creo que hemos estado viendo esto mal. Los extraterrestres no son conquistadores malvados. Son administradores. Han estado manejando la galaxia como un negocio durante tanto tiempo que han olvidado cómo tratar con la realidad con resistencia». «¿Qué significa eso para nosotros?», preguntó el almirante Chen. «Significa que no tienen idea de cómo luchar contra una especie que se niega a seguir sus reglas. Todas las demás especies que conquistaron eran civilizados, organizados, predecibles. No somos nada de eso cuando estamos desesperados». El doctor Blake hizo una pausa, mirando a las imágenes de la batalla otra vez. Los alienígenas van a intensificar la situación. Enviarán más naves, mejores armas, pero no creo que todavía no entienden contra qué luchan realmente. ¿Contra qué luchan? Contra una especie que evolucionó persiguiendo presas, animales a la muerte a través de llanuras interminables, una especie que escala montañas porque están ahí. Una especie que explora el espacio no porque sea seguro, sino porque es peligroso. El doctor Blake sonrió con tristeza. Están luchando contra una especie que piensa, las probabilidades imposibles solo hacen las cosas más interesantes. La noticia de la batalla en Vega se extendió rápidamente entre humanos y espacio extraterrestre. Los humanos celebraron la victoria, aunque sabían que era. Al principio, los extraterrestres estaban conmocionados y confundidos. Así no se suponía que debían ser las conquistas. El intelecto Sarint convocó una reunión de emergencia de los líderes de la hegemonía. El alienígena de piel azul examinó los flujos de datos. Eso le hacía daño al cerebro al leer. «Los humanos no siguen los patrones de resistencia estándar», informó. «Nuestra proyección. Los algoritmos no pueden predecir su comportamiento. Parecen disfrutar asumiendo riesgos irrazonables. Mente soberana con nosotros». El alienígena psíquico púrpura parecía perturbado. Intenté leer sus pensamientos durante la batalla. Lo que encontré me aterra. No solo luchan por sobrevivir, luchan por la alegría de demostrar que no pueden ser derrotados. El alto comandante Bextol golpeó la mesa con el puño. «Entonces, enviaremos suficientes naves para aplastarlos por completo. Prepara la flota de batalla principal. 50,000 naves deberían ser más que suficientes». Pero incluso mientras daba la orden, Bextol se preguntó si estaba cometiendo un error. Los humanos ya habían demostrado que no lucharían como cualquier enemigo al que se hubiera enfrentado antes. Pronto aprendería cuán diferentes eran realmente. El alto comandante Bextol estaba en el puente de su nave insignia, el Dominio Eterno. Observa a 50,000 naves alienígenas avanzar hacia él, sistema Saúl. Esta era la flota más grande que los Hegemony habían reunido jamás. Era suficiente. Potencia de fuego para romper planetas y hervir océanos. «Seguramente, los humanos se rendirán ahora», dijo su segundo en orden. «Ninguna especie podría ser tan insensata como para luchar contra estas adversidades». Bextol no estaba tan seguro. Los humanos ya lo había sorprendido una vez, pero 50,000 barcos contra 800 no era una batalla, fue un exterminio. En Marte, el coronel Matt Rodríguez observó cómo se acercaba la flota alienígena a través de su pantalla principal del centro de mando. Las plataformas de defensa orbital del planeta rojo estaban listas para la batalla, pero todos sabían que
no podía detener lo que venía. Señor, su oficial de comunicaciones dijo, el extraterrestre, el comandante, nos está enviando un mensaje. La pantalla principal cambió para mostrar el rostro reptiliano de Bextul. Detrás de él, el puente de su nave se extendía como una catedral llena de tecnología avanzada. Defensores humanos, Bextul dijo. Ves la fuerza desplegada contra ti. 50.000 naves tienen suficiente potencia de fuego para destruir todo su sistema solar. Pero no somos inmisericordes. Ríndanse ahora y perdonaremos a sus civiles poblaciones. Sigan resistiendo y todos los seres humanos morirán. Coronel Rodríguez miró a su alrededor en su centro de mando. Su personal esperaba su respuesta. Fuera del centro de mando sabía que millones de personas en Marte observaban y escuchaban. ¿Quieren que nos rindamos?, preguntó Rodríguez. Esto es lo que pienso sobre su generosa oferta. Extendió la mano hacia su panel de control y presionó un gran botón rojo. En todo Marte las sirenas empezó a gemir. El sonido se oía en cada ciudad, en cada estación minera, en cada domo agrícola. ¿Qué es ese sonido?, preguntó Bextol. Rodríguez sonrió. Ese era el sonido que emitían todos los civiles en Marte, reportándose a sus puestos de combate. Verá, comandante, cometió un error. Ofreció perdonar a nuestros civiles si nuestros militares se rendían. Pero no, tenemos civiles. Tenemos gente que aún no lleva uniforme. En la pantalla los ojos de Bextul se abrieron, de par en par cuando sus sensores detectaron lo que estaba sucediendo en Marte. Niños de tan solo 12 años subían a los asientos de los artilleros de las naves, antiaéreas baterías. Los abuelos cargaban municiones en lanzamisiles. Los obreros de las fábricas convertían plantas de fabricación en instalaciones de producción de armas. Esto es una locura. Bextol dijo, estás convirtiendo tú toda la población en soldados. Los niños no pueden luchar en las guerras. Tienes razón, dijo Rodríguez. Los niños no pueden luchar en guerras, pero estos ya no son niños. A partir de ahora, cada persona en Marte es un defensor de su hogar y luchará hasta que todos estemos muertos. La misma escena se desarrollaba en las colonias humanas. En Europa, el hielo, los mineros usaban sus equipos de perforación para excavar posiciones de combate. En Titán, los procesadores atmosféricos se transformaron en fábricas de armas químicas. En el cinturón de asteroides, familias enteras trabajaban juntas para convertir naves de carga en naves de guerra improvisadas. La doctora Emma Carter observó los preparativos desde su laboratorio en la Tierra. Ella todavía estudiaba tecnología extraterrestre, pero también observaba cómo reaccionaban los extraterrestres al comportamiento humano. El almirante Chen dijo, por el enlace de comunicación, los extraterrestres están confundidos. Sus sensores muestran que toda nuestra población se moviliza para la guerra, pero sus computadoras dicen que esto es imposible. ¿Por qué es imposible?, le preguntó el almirante Chen. Porque por experiencia, las especies civilizadas mantienen separados a sus militares y civiles. No pueden entender una cultura donde todos están dispuestos a luchar. En la nave insignia alienígena, el intelecto supremo Sarinth tenía problemas similares. Los modelos informáticos no pudieron procesar lo que veían. Los humanos no siguen ningún patrón de comportamiento conocido, informó a Bextol. Nuestras proyecciones asumían que se rendirían ante una fuerza abrumadora. En cambio, están intensificando su resistencia. Entonces les mostraremos lo que realmente significa una fuerza abrumadora. Bextol dijo, comiencen el ataque. La flota alienígena abrió fuego contra las plataformas de defensa de Marte. Los rayos de energía se extendieron a través del espacio, golpeando fortificaciones humanas. Varias plataformas explotaron inmediatamente, pero por cada plataforma destruida, 2 más abrieron fuego, desde posiciones ocultas. La mayor Kate Harrison lideró un equipo de marines a bordo de una nave de transporte alienígena capturada. Robaron la nave durante un asalto a un convoy de suministros alienígena. Ahora la usaban para acercarse al comando alienígena.naves. Recuerden, Kate le dijo a su equipo, estos extraterrestres nunca han luchado contra nadie dispuesto a abordar sus naves. Creen que el combate espacial se trata de armas de largo alcance y escudos de energía. No están preparados para el combate cuerpo a cuerpo.
Un transporte robado se acercó a un gran crucero alienígena. La tripulación alienígena asumió que era una de sus naves que regresaba de una misión. Abrieron su muelle de atraque sin rechistar. Kate y sus marines salieron del transporte con armas en mano. La tripulación alienígena entró en pánico. Tenían armas, pero nunca las habían usado en combate cuerpo a cuerpo. Los rifles de energía fueron diseñados para combates a larga distancia, no para luchar en pasillos estrechos. Los humanos llevaban escopetas, fusiles de asalto e incluso algunas pistolas antiguas. En los reducidos espacios de la nave alienígena, estas armas eran perfectos. Los extraterrestres intentaron retirarse a zonas seguras, pero los humanos los siguieron a todas partes. En 2 horas después, Kate y su equipo capturaron toda la nave. Enviaron a la tripulación alienígena de regreso a su flota en cápsulas de escape, junto con un mensaje. «Dile a tu comandante», le dijo Kate al capitán alienígena, «que los humanos no solo luchan en espacio, lucharemos en sus naves, en sus pasillos y en sus sueños si es necesario». El teniente Ben Cooper fue estudiando la tecnología alienígena capturada cuando hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Estaba examinando la nave registros informáticos cuando encontró algo inusual. El coronel Rodríguez llamó por radio. «Necesitas ver esto. Yo encontré algo en las bases de datos extraterrestres». «¿Qué es?», preguntó Rodríguez, víctima a informes de todas sus conquistas anteriores. «Señor, en 47 mundos conquistados, las pérdidas totales de la hegemony fueron menores. Más de 100 naves. Nunca han perdido más de 10 naves conquistando un planeta entero». Rodríguez reflexionó sobre esto. «¿Y cuántos barcos han perdido combatiendo contra nosotros hasta ahora?» «Más de 1000, señor. Y solo llevamos luchando una semana». La importancia impactó a Rodríguez de inmediato. No están acostumbrados a las pérdidas. ¿Alguna pérdida? El doctor Kevin Blake, monitoreando la conversación desde la Tierra, entendió lo que esto significaba. «Almirante Chen, creo que encontramos su punto débil. ¿Qué piensa?» «¿Qué significa esto?» «Estos extraterrestres llevan miles de años conquistando especies civilizadas. Están acostumbrados a victorias con bajas mínimas. Nunca han luchado contra nadie dispuesto a hacerles pagar un precio real por la victoria». El almirante Chen reflexionó sobre esto. «¿Estás diciendo que no pueden con una guerra de verdad?» «Digo que no saben lo que es una guerra de verdad. Parece que todas las especies que han conquistado se rindieron antes que aceptar grandes pérdidas. Los extraterrestres nunca han tenido para decidir si una victoria vale la pena. Como para demostrarlo, el soberano Woz estaba teniendo exactamente esta conversación con los otros líderes de la hegemonía. El psíquico de piel púrpura parecía perturbado al leer los informes del frente. «Hemos perdido 1500 barcos en una semana», dijo. «Esto es más de nuestras pérdidas totales en el último siglo de conquista». La computadora de Prime Intellect, Sarinth, las pantallas mostraban cálculos de probabilidad sin sentido. Los humanos deberían haberse rendido al ver nuestra flota tamaño. Todo modelo matemático dice que la resistencia se vuelve imposible cuando se enfrentan probabilidades de 50-1. Quizás las matemáticas son diferentes a las nuestras, dijo Vextul enojado. Quizás no sepan contar bien. No, dije en voz baja. Han leído sus mentes durante la batalla. Saben exactamente lo superados en número que están. Simplemente no les importa. Prefería morir luchando que vivir bajo nuestro dominio. Este concepto era tan ajeno a los líderes de la hegemonía que no podían procesarlo. En sus culturas, la supervivencia era la máxima prioridad. La idea de que alguien eligiera la muerte antes que la rendición era literalmente impensable. Pero los humanos lo estaban pensando y haciendo todos los días. El capitán Dan White comandaba una pequeña nave de patrulla que había quedado aislada de la flota humana principal. Su nave estaba dañado y superado en número 10-1. Los extraterrestres exigieron su rendición. «Nave humana», dijo el comandante alienígena. «La situación es desesperada. Ríndete y serás tratado según las leyes de la guerra civilizada». Dan miró a su tripulación. Todos estaban heridos, pero seguían luchando. «¿Qué opinan? ¿Deberíamos rendirnos?» La piloto, una joven llamada Lisa Parker, se rió a pesar de sus heridas. «Capitán, mi padre siempre decía que si alguien te quita algo, deberías hacérselo pagar». Dan asintió.
Buen consejo. ¡Todo el poder a las armas! Hagamos... Esto les salió caro. La pequeña nave humana cargó directamente contra la formación alienígena, disparando con todas sus fuerzas. Fue destruida en cuestión de minutos, pero se llevó consigo 2 naves alienígenas. En su nave insignia, Bextal observó la escena, repetido una y otra vez. Naves humanas que deberían haberse rendido lucharon hasta la muerte. Soldados humanos que deberían se retiraron en lugar de atacar. Civiles humanos que deberían haberse escondido tomaron armas y se unieron a la lucha. Señor, dijo su oficial táctico, con las tasas de pérdidas actuales, necesitaremos solicitar refuerzos para completar el conquista. Bextol se quedó mirando la exhibición táctica. Había traído 50,000 barcos para aplastar a 800. Ahora le decían que necesitaba más. ¿Cómo es posible?, se preguntó en voz alta. La respuesta era más simple de lo que podía imaginar. Los humanos no luchaban para ganar, luchaban para asegurarse de que, incluso si perdían, los extraterrestres los recordarían para siempre. Y los extraterrestres comenzaban a darse cuenta de que algunas victorias costaban más que el doctor Alan Foster, que trabajaba hasta altas horas de la noche en su laboratorio en la Tierra. Había estado estudiando los datos capturados. Durante semanas, buscó información que pudiera ayudar a la humanidad a sobrevivir en bases de datos informáticas extraterrestres. Lo que encontró lo cambió todo. El almirante Chen dijo por el enlace de comunicación de emergencia: tiene que escuchar esto. He estado analizando los datos biológicos de las 47 especies que conquistaron los extraterrestres. Almirante Chen parecía cansado. La guerra llevaba ya 2 meses en marcha y los humanos estaban perdiendo mucho, pero haciendo que los extraterrestres paguen por cada victoria. ¿Qué encontró, doctor? Todas las especies que conquistaron evolucionaron a partir de presas animales, dijo Alan. Herbívoros que huían de los depredadores, cazadores en manada que trabajaban juntos, pero evitaron peleas que no podían ganar. Emboscaron a depredadores que atacaban solo cuando tenían una fuerza abrumadora. Ventajas. El almirante Chen frunció el ceño. ¿Qué significa eso para nosotros, almirante? Estamos la única especie en su base de datos que evolucionó a partir de cazadores persistentes. Somos los únicos que evolucionamos para perseguir cosas hasta que murieron de agotamiento. Somos los únicos que creemos que es normal seguir luchando incluso cuando estamos heridos, cansados y superados en número. Las implicaciones afectaron al almirante Chen de inmediato. Por eso sus computadoras no pueden predecir nuestro comportamiento. Exactamente. Han estado luchando contra especies con instintos de supervivencia, diciéndoles que corran o esconderse cuando las cosas se ponen peligrosas. Nuestros instintos de supervivencia nos dicen que sigamos persiguiendo. Este descubrimiento condujo al desarrollo de lo que la almirante Carol Johnson llamó la doctrina del Iván el Loco. La idea era simple. Si las computadoras extraterrestres, si no se podía predecir el comportamiento humano cuando los humanos actuaban por instinto, entonces los humanos deberían actuar deliberadamente, de maneras que eran completamente irracionales. El comandante Tim Miller fue el primero en probar esta nueva doctrina. Comandaba una pequeña flota de 30 naves que estaban siendo perseguidas por 300 naves extraterrestres. Lo lógico era, lo que hacía era correr. En cambio, Tim condujo su flota directamente hacia un agujero negro. Señor, dijo el oficial de navegación, si nos acercamos demasiado a ese agujero negro, no podremos escapar de su gravedad. Tim sonrió. Ese es el punto. Trazar un rumbo que nos lleve justo al borde del horizonte de sucesos. La flota alienígena los siguió. Confiaban en que habían atrapado a los humanos. Pero Tim sabía algo sobre los agujeros negros que los extraterrestres aparentemente nunca habían intentado. Objetos en movimiento cerca de un agujero negro podrían usar su gravedad para aumentar drásticamente su velocidad. En el último momento posible, en ese momento, la flota de Tim usó la gravedad de los agujeros negros para lanzarse a una velocidad increíble. Pasaron volando. La flota alienígena fue tan rápida que los extraterrestres no pudieron reaccionar a tiempo. Varias naves alienígenas sorprendidas fueron arrastradas hacia la gravedad de los agujeros negros y su destrucción. Los extraterrestres que sobrevivieron estaban completamente confundidos.
¿Por qué arriesgarían ciertos la muerte solo para escapar? Preguntó el comandante alienígena a su tripulación. Nadie tenía una respuesta. Mientras tanto, en la Tierra, el general Rick Davis se coordinaba con los movimientos de resistencia en los mundos conquistados por los extraterrestres. Los humanos habían sido transmitiendo sus batallas por toda la galaxia, y otras especies observaban con asombro. Señor, dijo su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo mensajes de los mundos conquistados. Los cerillianos quieren saber cómo. Aprendemos a luchar con tanta eficacia contra los escudos de energía. El general Davis miró el mensaje. Los cerillianos habían sido conquistada por los extraterrestres hace 50 años. Se rindieron tras perder solo 3 naves. Diles que usamos armas en lugar de armas de energía, dijo Davis. Proyectiles físicos en lugar de rayos láser. Los escudos alienígenas no son diseñados para detener balas. En cuestión de semanas, movimientos de resistencia en 12 mundos diferentes estaban construyendo armas cinéticas, basados en diseños humanos. Los extraterrestres de repente se encontraron luchando contra rebeliones en planetas que creían que eran pacificados. Pero el cambio más importante fue filosófico. Los extraterrestres habían gobernado la galaxia convenciendo a todos de que la resistencia era inútil. Ahora los humanos demostraban que incluso una lucha inútil podría valer la pena luchar. La capitana Lisa Rodríguez, hija del coronel caído Matt Rodríguez, lideró un abordaje punto fiesta contra una estación espacial extraterrestre. La estación estaba fuertemente defendida y las probabilidades de éxito eran mínimas. Su tripulación sabía que probablemente era una misión suicida. Capitán, su sargento dijo, los extraterrestres nos ofrecen retirarnos si prometemos no atacar esta estación. Otra vez. Lisa pensó en su padre, que había muerto defendiendo a Marte. ¿Qué crees que diría? Probablemente diría que si vamos a morir de todos modos, más vale que nos llevemos algo importante. Lisa asintió. Entonces, hagamos que esto cuente. El equipo de asalto humano se abrió paso a través de las defensas de la estación, recibiendo fuertes golpes bajas, pero siguieron avanzando, usando tácticas que los extraterrestres no podían entender. Cuando se les acabaron las herramientas, usaron las manos. Los extraterrestres nunca habían visto algo así. Sus propios soldados se retiraban cuando eran heridos o cuando sus armas fallaban. Los humanos simplemente seguían avanzando. Al final, el equipo de Lisa capturó la estación. Y lo que es más importante, capturaron vivo al comandante alienígena y lo enviaron de vuelta a su flota con un mensaje. Dile a tus líderes, dijo Lisa, que los humanos no luchan por territorio o recursos. Luchamos por el derecho a seguir luchando y nunca nos detendremos. La doctora Jane Phillips, en colaboración con las bases de datos de extraterrestres capturadas, hicieron otro descubrimiento crucial. Estaba estudiando los perfiles psicológicos de la especie conquistada cuando notó un patrón. El almirante Chen dijo, cada las especies que los extraterrestres conquistaron tenían un concepto de pérdidas aceptables. Lucharían hasta que sus bajas alcanzaran un cierto porcentaje y luego rendirse para preservar a los supervivientes. ¿Qué porcentaje? Preguntó el almirante Chen, normalmente alrededor del 10%. Algunas especies se rindieron tras perder solo el 5% de sus fuerzas armadas. El almirante Chen reflexionó sobre la historia de la humanidad. ¿Y los humanos? Llevamos 4 meses luchando en esta guerra. Perdimos el 60% de nuestra flota original. Nuestras colonias sufrieron bajas masivas, y todas las encuestas muestran que el 93% de los humanos todavía quieren seguir luchando. Esto fue información que aterrorizó a los líderes extranjeros. El soberano mental fue Patos, intentó explicárselo a la otra hegemonía. Líderes. Los humanos tienen un concepto que llaman pérdidas aceptables, dijo, pero su definición es diferente a la de todas las demás especies que hemos encontrado. ¿Qué consideran aceptable?, preguntó Intelecto Serent. Aparentemente, el 100% de bajas es aceptable si significa que su enemigo también sufre grandes pérdidas. Los líderes alienígenas lo miraron con horror. La idea de que alguien estar dispuestos a sacrificar toda su especie solo para dañar a su enemigo estaba más allá de su comprensión. El alto comandante, Pexel, comenzaba a comprender que esta guerra era diferente a cualquier otra conquista.
Su flota destruyó la mayoría de las colonias humanas y derrotó a la flota humana en todas las batallas importantes. Desde cualquier punto de vista razonable, los humanos habían perdido, pero seguían luchando. Peor aún, su ejemplo se estaba extendiendo. Las especies conquistadas comenzaban a rebelarse, usando tácticas y armas humanas. Los cerillianos habían destruido toda la flota de suministros alienígena, usaba armas cinéticas improvisadas. Los Gorbani habían organizado grupos de resistencia civil, que hizo imposible la ocupación. Señor, su oficial de inteligencia informó: estamos recibiendo solicitudes de rendición de nuestros comandantes de guarnición en 14 mundos diferentes. Dicen que las rebeliones son demasiado costoso de reprimir. Bextol revisó los informes. En algunos casos, las rebeliones estaban siendo lideradas por especies que había sido conquistada hacía décadas. Los humanos, de alguna manera, los convencieron de que la derrota no significaba el fin. El capitán Dan White, al mando de una de las últimas naves humanas, recibió un mensaje de la flota alienígena. Querían negociar rendición. Comandante humano, el portavoz alienígena dijo: su resistencia ha sido impresionante, pero se acabó. La flota está destruida. Sus colonias han sido capturadas. Ríndanse ahora y discutiremos los términos. Dan miró a su tripulación. Su barco sufrió daños irreparables. No les quedaban municiones ni forma de escapar. Según cualquier criterio lógico, la guerra había terminado. ¿Quieres discutir los términos?, preguntó Dan. Sí. Estamos dispuestos a ofrecer tu especie tiene un lugar en la hegemonía. Ríndete ahora y tu gente podrá vivir. Dan reflexionó un momento. Entonces se echó a reír. No lo entiendes, dijo. No empezamos esta guerra para ganar. La empezamos para demostrar un punto. ¿Qué punto? Que algunas especies no pueden ser conquistadas. Que algunas ideas son más fuertes que los ejércitos. Esa libertad vale cualquier precio. Dan buscó sus controles de autodestrucción. Aquí está nuestro último oferta. Abandona nuestro sistema solar y no regreses jamás. O seguiremos enseñándole a la galaxia que las civilizaciones avanzadas pueden ser derrotados por primitivos que se niegan a rendirse. El comandante alienígena guardó silencio durante un largo rato. Destruirías a ustedes mismos en lugar de aceptar una paz razonable. Nos destruiríamos para demostrar que algunas cosas son más importantes que la supervivencia, dijo Dan. La pregunta es, ¿cuánta gente de tu pueblo estás dispuesto a sacrificarte para gobernar sobre las cenizas? Por primera vez en la guerra, un comandante alienígena fue quien tuvo que pensar en pérdidas aceptables. Y por primera vez en la historia galáctica, la civilización avanzada parpadeó primero. La batalla final comenzó cuando la hegemonía galáctica comprometió sus últimas reservas en el sistema de almas. Más de 1 millón de naves de guerra llenaron el espacio alrededor del Sol de la Tierra, incluidas las armas destructoras, de planetas que habían acabado con docenas de civilizaciones. Los 3 líderes extraterrestres habían venido personalmente a presenciar la última etapa de la humanidad. Derrota. La presidenta Amanda Foster coordinó la defensa humana desde un búnker en las profundidades de la superficie lunar. A través de sus pantallas de comunicación, pudo ver las últimas naves humanas preparándose para la batalla. Solo quedaban 87 naves. Quedaron de la flota original de 800. La señora presidenta, la almirante Chen, dijo: nuestros exploradores lo confirman. Cada Higgeman y la nave en la galaxia está aquí. Si podemos herirlos lo suficiente, no podrán mantener el control sobre sus mundos conquistados. Foster asintió. Se había estado preparando para este momento durante meses. Envía el orden final a todas las naves y colonias. La operación Última Defensa ya está activa. A través del espacio humano, el mensaje salió. Que nos recuerden. El capitán Dan White comandaba el U.S. Defiance, uno de los últimos buques de guerra humanos operativos. Su nave fue remendada con piezas de repuesto y se mantuvo unidos por la determinación. Cuando recibió la orden final, reunió a su tripulación en el puente. Gente, dijo, todos sabemos cómo termina esto. La pregunta es si salimos como víctimas o como humanos. Su armacel oficial, un joven llamado Steve Johnson, sonrió a pesar de las circunstancias. Capitán, no vine. Hasta aquí para rendirse ahora.
A su alrededor, el resto de la tripulación asintió. Todos habían perdido amigos, familiares y hogares en esta guerra, pero no habían perdido lo que los hacía humanos: la negativa a aceptar la derrota. Alto Comandante Bextul observó cómo las naves humanas se dispersaban por el sistema solar. Sus despliegues tácticos mostraban lo imposible. Probabilidades: 1.000.000 de naves alienígenas contra 87 naves humanas. Esto no fue una batalla, fue el exterminio. «Comience el asalto final», ordenó. «Quiero que todas las naves humanas sean destruidas y todos los mundos humanos quemado. Asegúrate de que nadie vuelva a pensar en resistirse». La flota alienígena avanzó en perfecta formación. Energía, armas cargadas a máxima potencia. Dispositivos destructores de planetas preparados para destruir mundos y hervir océanos. Este era el máximo poder de civilización galáctica, centrada en una pequeña especie que se había negado a rendirse. Pero los humanos habían pasado meses preparándose para este momento. Sabían que no podrían ganar una batalla convencional, así que decidieron no luchar convencionalmente. La doctora Jane Phillips había trabajado con los científicos humanos sobrevivientes para desarrollar lo que llamaron el protocolo final. En lugar de intentar proteger los activos humanos, utilizarían todos los activos humanos como arma. La primera sorpresa llegó cuando los extraterrestres alcanzaron la órbita de la Tierra. El propio planeta abrió fuego. Cada ciudad, cada base militar, cada refugio civil se había convertido en una plataforma de armas. Balas de cañón de riellanzado desde la superficie del planeta, acelerado por campos magnéticos que se extendían a través de los continentes. Imposible. El intelecto principal Sarit dijo desde su nave insignia: «Las superficies planetarias no pueden usarse como plataformas de armas. Los requerimientos de energía son demasiado altos». Pero los humanos resolvieron ese problema conectando todas las centrales eléctricas de la Tierra en una sola red. Todo el planeta se había convertido en un arma gigante. En Marte, la coronel Lisa Rodríguez coordinó la defensa del planeta rojo. Su padre había muerto defendiendo este mundo meses atrás. Hace tiempo. Ahora era su turno de hacer pagar a los extraterrestres por cada metro de terreno. «A todas las posiciones, aquí Rodríguez», dijo en su comunicador. «Recuerden por qué luchamos. No solo por la Tierra, no solo por la humanidad, sino por toda especie de la galaxia que quiera ser libre». El asalto alienígena a Marte significó una resistencia que desafió toda lógica. Cada cráter se había convertido en una fortaleza. Cada túnel minero se había convertido en un búnker. Cada pieza de equipo había convertido en un arma o una bomba. Cuando las tropas extraterrestres aterrizaron en la superficie, descubrieron que los humanos se habían preparado sorpresas para ellos. Los niños operaban explosivos a control remoto desde búnkeres ocultos. Los civiles mayores usaban equipos de minería para derrumbar túneles ante el avance de soldados alienígenas. La mayor Kate Harrison lideró a los últimos marines humanos en la defensa de Ciudad Luna. Su fuerza era superada en número 1000-1, pero tenía ventajas que los extraterrestres no entendían. «Recuerden», les dijo a sus tropas, «nunca han peleado con nadie, dispuestos a usar sus propias ciudades como campos de batalla. Se utilizan para obtener victorias limpias contra enemigos que intentan minimizar los daños». Cuando los extraterrestres entraron en Ciudad Luna, descubrieron que todos los edificios tenían trampas explosivas. La calle se había convertido en una zona de exterminio. Los humanos no intentaban mantener el territorio, intentaban hacer ocupación imposible. El capitán Dan White pilotó el US Defiance en su última misión. Su nave se estaba desmoronando. La tripulación resultó herida, y sus armas estaban casi vacías, pero tenía una última carta que jugar. A toda potencia, él ordenó: «Ponga rumbo a la nave insignia alienígena». Su piloto lo miró con comprensión. «A toda velocidad, capitán. Velocidad de embestida», confirmó Dan. «Pero primero, quiero enviarles un mensaje». Abrió un canal de comunicación para toda la flota alienígena. Su imagen apareció en 1.000.000 de pantallas alienígenas simultáneamente. «Gente de la galaxia», dijo, «están viendo la última nave de guerra humana que existe. En unos minutos estaremos muertos, pero antes de morir queremos que recuerdes algo». Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. «No perdimos esta guerra porque éramos débiles. No perdimos por cobardes.
Perdimos porque nos superaban en número 1.000.001. Y ni siquiera esas probabilidades fueron suficientes para hacernos rendir. El desafío de la UES punta aceleró hacia la nave insignia alienígena, disparando todo lo que tenía. Rayos de energía de una docena de naves alienígenas convergieron en la nave humana, pero Dan la mantuvo en el aire gracias a su determinación. A todas las especies que observaban esto, Dan continuó. Recuerda que las civilizaciones avanzadas pueden ser derrotadas. Recuerda que la superioridad numérica no garantiza la victoria. Recuerda que algunas cosas valen la pena morir por ellas. El UES Defiance se estrelló contra la nave insignia del alto comandante Bextol, detonando sus ojivas nucleares restantes. La explosión pudo verse desde planetas lejanos, pero la de Dan White, el mensaje ya se estaba extendiendo por la galaxia. Las especies que habían sido conquistadas décadas atrás escucharon sus palabras y recordó lo que se sentía al ser libre. Mind Soberignos intentó usar sus poderes psíquicos para controlar rebeliones, pero encontró algo que lo aterrorizó. Las especies conquistadas ya no pensaban como víctimas, pensaban como humanos. La infección psicológica se está extendiendo, informó a los demás líderes de la hegemonía. El concepto humano de resistencia ha contaminado a nuestras poblaciones objetivo. Empiezan a creer que la derrota es preferible rendirse. El intelecto primordial Sarinth revisó sus cálculos de probabilidad. Los números no tenían sentido. Según nuestros modelos, la hegemony debería haber completado la conquista de la humanidad con un mínimo pérdidas. En cambio, hemos perdido el 60% de nuestra fuerza militar total. Alto comandante Bextol, al mando desde una nave insignia de respaldo después de que Dan White destruyera su nave de mando, observó la táctica exhibiciones. Los humanos fueron derrotados. La tierra ardía. La mayoría de las colonias fueron capturados, pero no se sintió como una victoria. Señor, su oficial de comunicaciones dijo, estamos recibiendo informes de toda la galaxia. 43 de nuestros mundos sujetos están en rebelión abierta. Están usando tácticas humanas y difundiendo propaganda humana. Bexil cerró los ojos. Había ganado el batalla, pero estaba perdiendo la guerra. Los humanos habían demostrado que la hegemonía podía verse perjudicada. Peor aún, habían enseñado a otros cómo hacerles daño. La doctora Emma Carter, trabajando desde un laboratorio oculto en Europa, transmitió el fin de la humanidad. Mensaje a la galaxia. Sabía que los extraterrestres pronto encontrarían y destruirían su posición, pero tenía tiempo para última transmisión. Gente de la galaxia, dijo. La humanidad está muriendo. Nuestros mundos están ardiendo. Nuestras naves están destruidas, pero no estamos derrotados. Levantó un cristal de datos que contenía información táctica humana, manuales, escritos filosóficos y registros culturales. No estamos derrotados porque las ideas no mueren cuando muere la gente. Les hemos demostrado que las civilizaciones avanzadas pueden ser derrotadas por cualquiera que esté dispuesto a pagar el precio. Les hemos demostrado que vale la pena luchar por la libertad, incluso cuando no se puede ganar. El contenido de los cristales de datos ya se estaba difundiendo a través de la red de comunicación galáctica. Grupos de resistencia en docenas de mundos descargaban tácticas humanas, manuales y filosofía humana. La hegemonía quiere hacerte creer que la resistencia es inútil. Emma continuó, hemos demostrado que eso es mentira. Cada disparo les cuesta recursos. Cada nave que pierden debilita su control sobre poder. Cada mundo que se rebela inspira a otros a rebelarse. Fuerzas alienígenas irrumpieron por la puerta del laboratorio justo cuando Emma terminaba su transmisión, pero ya era demasiado tarde. El mensaje ya estaba extendiéndose. 6 meses después, la hegemonía galáctica enfrentó una crisis que sus computadoras no habían predicho. La mitad de sus mundos sometidos estaban en rebelión. Sus fuerzas armadas estaban exhaustas tras librar guerras en docenas de frentes. Los líderes discutían sobre si la conquista continua valía la pena. El alto comandante Bextol cometió un ritual suicidio antes que enfrentarte. Kit del juicio de nuestro alto consejo sobre su fracaso en conquistar a la humanidad rápidamente y limpiamente. El intelecto primordial Sarinth sufrió un colapso mental total. Intentando calcular la probabilidad,
matrices para especies que actuaron irracionalmente a propósito. El soberano mental Witos retiró todas las fuerzas de Netus a su sistema local, declarando que los humanos son psicológicamente infecciosos y demasiado peligrosos para estar cerca de ellos. La hegemonía galáctica se disolvió en 2 años. Sus antiguos súbditos formaron la Alianza de Mundos Libres utilizando humanos, asesores militares y doctrina táctica humana. La humanidad sobrevivió, pero a duras penas. Solo quedaron 12 colonias, Sai,